¿Te has parado a pensar alguna vez en el verdadero significado de la resurrección de Jesús? No hablamos solo de un acontecimiento ocurrido hace más de 2000 años, sino de algo que cambia por completo nuestra comprensión de la vida, la muerte y el propósito de nuestra existencia. La resurrección de Cristo es más que una historia de milagros, es el fundamento de nuestra esperanza, el pilar sobre el que se construyó la fe cristiana. Y la pregunta que muchos se plantean es ¿cómo sucedió esto realmente? En este artículo, profundizaremos en el misterio de la resurrección de Jesús, descentrando los detalles históricos, espirituales y simbólicos de este acontecimiento que transformó la historia de la humanidad. Comprenderás cómo la victoria de Cristo sobre la muerte no solo es una promesa de vida eterna, sino también un llamado a la transformación espiritual. Prepárate para un viaje revelador. Al final, los invito a reflexionar sobre el impacto que esta verdad puede tener en su vida y comparte tus impresiones con nosotros en los comentarios a continuación. Empezamos. La resurrección de Jesús es un acontecimiento que, a pesar de ser profundamente espiritual, también tiene una sólida base histórica. Los Evangelios, a pesar de haber sido escritos por diferentes autores y en contextos distintos, coinciden en su relato de la muerte y resurrección de Cristo. Son más que simples relatos, son testimonios vivientes, dados por quienes vieron el cuerpo de Jesús vivo de nuevo. Esta unanimidad entre los textos sagrados nos proporciona una sólida evidencia de que la resurrección no es solo una alegoría, sino un hecho real. Si examinamos con atención los Evangelios, notaremos que incluso los detalles son coherentes. Además de los Evangelios, también existen relatos históricos que corroboran la resurrección de Jesús. Por ejemplo, los escritos de Flavio Josefo, historiador judío, mencionan la existencia de Cristo e, indirectamente, hablan de la expansión del cristianismo tras su muerte. Y, por supuesto, el hecho de que las primeras comunidades cristianas comenzaran a formarse en torno a esta creencia en la resurrección es una prueba crucial. No sería lógico que una idea tan radical y transformadora surgiera sin una base sólida que la respaldara, ¿verdad? Lo que hace la resurrección aún más intrigante es la transformación personal que operó en las vidas de quienes la presenciaron. Los discípulos, antes aterrorizados y escondidos, comenzaron a predicar el mensaje de Cristo con valentía e incluso se enfrentaron al martirio. Este fenómeno es, sin duda, una prueba contundente de que algo extraordinario sucedió. Este cambio radical de comportamiento, impulsado por la creencia en la victoria sobre la muerte, no puede explicarse por meras invenciones o mitos. La resurrección de Cristo fue un acontecimiento trascendental, que trajo consigo una nueva perspectiva sobre la vida eterna y el poder de Dios. La resurrección de Jesús tuvo un impacto inmediato y profundo en los discípulos. En el momento de la crucifixión, se sentían escépticos y temerosos, pensando que todo había terminado. Sin embargo, tras la aparición de Jesús resucitado, ocurrió algo extraordinario, sus vidas se transformaron de maneras que jamás imaginaron. La resurrección no solo los convenció de quién era realmente Jesús, sino que también les dio una nueva comprensión de la vida, la muerte y el propósito divino. Lo más impresionante es que estos mismos discípulos, que antes habían estado aterrorizados, comenzaron a predicar con valentía la resurrección de Cristo a todos, sin temor a las autoridades e incluso enfrentando persecución. El miedo a la muerte desapareció, reemplazado por una convicción inquebrantable de que Jesús, el Cristo, había vencido a la muerte. Esta nueva comprensión de la vida eterna y la victoria sobre la muerte fue el motor que impulsó el movimiento cristiano en sus primeros años. El Evangelio ya no era una idea agradable, sino una verdad transformadora. Curiosamente, la reacción de los discípulos también refleja el cambio interno que se había producido en ellos. No solo anunciaban un acontecimiento histórico, sino que proclamaban la transformación espiritual que habían experimentado. La resurrección de Jesús inauguró una nueva dinámica de discipulado, donde los seguidores de Cristo no solo lo adoraban, sino que también buscaban vivir conforme a sus enseñanzas. El milagro de la resurrección les hizo ver el mundo de una manera nueva, y esta visión moldeó radicalmente sus vidas y acciones. La resurrección de Jesús tiene un profundo significado espiritual para la fe cristiana, que va más allá del simple hecho histórico de un hombre que volvió a la vida. Representa, ante todo, la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, una victoria que se extiende a todos los que creen en Él. La muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio necesario para expiar los pecados de la humanidad, pero su resurrección es el sello de que este sacrificio fue aceptado y de que el poder del pecado fue quebrantado. Cristo no solo venció la muerte físicamente, sino que también nos dio la oportunidad de una nueva vida espiritual. Este milagro nos ofrece una promesa de vida eterna.
La resurrección de Jesús no es un simple acontecimiento aislado, sino la garantía de que todos los que lo siguen también resucitarán en el último día. Nos invita a vivir una vida de transformación espiritual, sabiendo que nuestro camino no termina con la muerte, sino que se extiende por la eternidad. La esperanza de la resurrección nos da un propósito mayor, una razón para vivir con mayor fe y confianza, porque sabemos que en Cristo la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Además, la resurrección marca el inicio de una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. Anteriormente, el pecado separaba al hombre de Dios, pero con la resurrección de Jesús se estableció un nuevo puente. El velo del templo se rasgó, señalando que ahora todos pueden tener acceso directo al Padre. Esto nos llama a una transformación espiritual continua, no solo a la espera de la vida eterna, sino a experimentar la victoria sobre el pecado y la muerte en el presente, mediante el discipulado y la búsqueda constante de la presencia de Cristo. La descripción del cuerpo de Jesús tras la resurrección es fascinante, en cierto modo, misteriosa. Aunque resucitó en un cuerpo físico, este ya no era como antes. Jesús apareció a sus discípulos en forma glorificada, demostrando que su resurrección no era solo un regreso a la vida, sino una transformación. Se le podía tocar y conversar con él, pero al mismo tiempo, su apariencia era distinta, como si algo celestial impregnara su cuerpo. Era el mismo, pero de alguna manera diferente, inmortal y glorificado. Este cuerpo transformado de Jesús nos habla de nuestra propia esperanza de transformación en el futuro. En 1 Corintios 15, Pablo nos enseña que, así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, quienes creen en Cristo también serán transformados en cuerpos inmortales al final de los tiempos. Esta visión del Cristo resucitado nos asegura que la muerte no es el fin. Más bien, la muerte física es simplemente una transición a una nueva existencia en la que seremos restaurados a nuestra verdadera imagen, sin dolor, sufrimiento ni corrupción. Esto es parte del milagro de la Pascua, la certeza de que la muerte ha sido vencida. El cuerpo resucitado de Jesús también simboliza la nueva creación. En Cristo, todo se hace nuevo, incluyendo nuestro propio cuerpo, que, al igual que de Cristo, un día se transformará en algo glorioso. El hecho de que Jesús apareciera en un cuerpo físico, pero transformado, nos enseña que la resurrección no es una huida del mundo material, sino una renovación completa. La resurrección es un milagro que afecta a todo el ser, no solo al espíritu, sino también al cuerpo, llevándonos a una experiencia plena de la vida eterna que Cristo prometió. La resurrección de Jesús no fue un acontecimiento inesperado, sino el cumplimiento de profecías anunciadas mucho antes de su muerte. El Antiguo Testamento está repleto de signos y predicciones que apuntan al Mesías y su victoria sobre la muerte. Un claro ejemplo de ello se encuentra en el Salmo 16, donde el rey David profetiza que Dios no abandonaría su alma en la tumba ni permitiría que su santo viera corrupción. Este pasaje se considera una prefiguración de la resurrección de Cristo, indicando que el Mesías no permanecería muerto, sino que Dios lo resucitaría. Además, Jesús mismo se refirió a estas profecías durante su vida. Anunció que, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también estaría 3 días en el corazón de la tierra. Esta comparación entre la resurrección de Jonás y la de Jesús no es una mera metáfora, sino un cumplimiento literal de las Escrituras. La profecía del tercer día es una clave importante que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando que la obra redentora de Cristo fue parte del plan de Dios desde el principio de los tiempos. Al resucitar, Jesús cumplió otra profecía, la de Isaías 53, que hablaba del sufrimiento del siervo sufriente y de cómo cargaría con nuestros dolores. La resurrección, entonces, no es solo una victoria personal, sino la confirmación de que todo lo que Dios había prometido acerca del Mesías se había cumplido. Él fue el cumplimiento de las Escrituras, y su resurrección fue la prueba definitiva de que Él era, en efecto, el Salvador prometido, que vendría a traer vida eterna a todos los que creen en Él. La resurrección de Jesús no solo causó conmoción entre sus seguidores, sino que también provocó una reacción inmediata de los líderes religiosos y las autoridades romanas. Para los fariseos y saduceos, que veían a Jesús como una amenaza a su poder y tradiciones, la idea de su resurrección era una pesadilla. Sabían que, si esta noticia se difundía, podría desencadenar un movimiento masivo de fe que sacudiría las estructuras religiosas y sociales de la época. Por lo tanto, inmediatamente comenzaron a tomar medidas para desacreditar la resurrección, difundiendo rumores de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Para los romanos, la resurrección también planteó un gran desafío.
Los romanos estaban preocupados por cualquier forma de agitación política o religiosa, y el cristianismo, que comenzó a extenderse rápidamente tras la resurrección de Jesús, se consideraba una amenaza potencial para el statu quo. El Imperio Romano temía que el mensaje del reino de Dios se interpretara como una oposición al dominio imperial. Por lo tanto, unieron fuerzas con los líderes religiosos judíos para intentar silenciar la verdad sobre la resurrección, utilizando la fuerza para reprimir a los primeros cristianos. Esta resistencia a la resurrección de Cristo refleja el conflicto entre el poder humano y el poder divino. Las autoridades intentaron por todos los medios silenciar la verdad que se proclamaba, pero la propia expansión del cristianismo a lo largo de los siglos demostró que no podían detener el mensaje de vida eterna que Cristo trajo con su resurrección. Los líderes religiosos y las autoridades romanas intentaron desacreditar el acontecimiento, pero la resurrección de Jesús fue incontenible. La verdad continuó difundiéndose y millones de vidas fueron transformadas por ella. El encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado es uno de los momentos más conmovedores y significativos después de la resurrección. María, fiel seguidora de Cristo, fue la primera en ver a Jesús tras su muerte. Sin embargo, al encontrarlo, no lo reconoció de inmediato. Lo confundió con el jardinero, demostrando que, a pesar de su resurrección, había algo glorioso y diferente en su apariencia. Pero al llamarla por su nombre, Jesús le hizo comprender que él era, en realidad, el Maestro, ahora resucitado y vivo. Este encuentro es especialmente impactante porque María Magdalena fue una de las primeras testigos de la resurrección, y el mensaje que Jesús le confió fue claro: vayan y anuncien a mis discípulos. Ella se convirtió en la primera predicadora de la Buena Nueva, lo cual revela mucho sobre el papel de la mujer en el ministerio de Cristo. En una sociedad donde las mujeres a menudo eran marginadas, Jesús no solo reveló su resurrección a María, sino que también la utilizó como medio para difundir la noticia. Esto resalta la dignidad y el valor que Cristo atribuye a todas las personas, independientemente de su género o condición social. El encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado también ilustra la íntima relación entre Cristo y sus seguidores. Jesús no se reveló de forma impersonal y distante, sino que se acercó a María con ternura y compasión, llamándola por su nombre. Este acto no solo confirmó su identidad, sino que también demostró el amor personal de Cristo por cada persona. La resurrección, por lo tanto, no es solo un acontecimiento histórico, sino también una invitación a una transformación espiritual personal, donde cada uno de nosotros está llamado a experimentar la presencia de Cristo de una manera única e íntima. El tercer día de la narrativa cristiana tiene un significado profundo y simbólico que va más allá de simplemente marcar el momento de la resurrección de Jesús. En el contexto de la resurrección, el tercer día está estrechamente vinculado a las prácticas y profecías del Antiguo Testamento, funcionando como un hito divino que refleja la victoria de Cristo sobre la muerte. El simbolismo es claro al tercer día. La vida vence la muerte, trayendo consigo una nueva comprensión de la resurrección y la renovación. Es un momento de transición, donde lo que parecía perdido y sin esperanza se convierte en un nuevo comienzo. Este símbolo del tercer día también aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento, como en Oseas 62, donde se dice que el pueblo de Israel sería restaurado al tercer día. Este tercer día, en el contexto profético, es una metáfora de la restauración completa de Israel, que se cumple en Cristo, el verdadero Mesías. El tercer día no es solo una cronología, sino un asil de la acción divina, donde algo imposible se transforma en algo maravilloso. Cuando Jesús resucita al tercer día, cumple este simbolismo y trae nueva esperanza a todos los que creen. Además, el tercer día también se conecta con la idea de que la resurrección es un proceso de renovación. Así como Jesús resucitó y fue glorificado, todos los cristianos que siguen a Cristo tienen la promesa de una resurrección futura, donde sus cuerpos serán transformados, como el de Jesús. El tercer día nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra y que el fin de una era es, en realidad, el comienzo de una nueva vida en Cristo. Esta visión simbólica nos anima a vivir con la certeza de que, a pesar de las dificultades, la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte es también nuestra victoria. La creencia en la resurrección de Jesús fue, sin duda, uno de los mayores impulsores del crecimiento y la expansión del cristianismo en los primeros siglos. Tras la muerte de Cristo, sus seguidores se desanimaron y se dispersaron, pero la experiencia de la resurrección los transformó radicalmente. Comenzaron a proclamar con valentía que Cristo había vencido a la muerte, y esto se convirtió en el núcleo del mensaje cristiano.
La certeza de la resurrección no solo fortaleció la fe de los discípulos, sino que también nos motivó a difundir la palabra de Jesús por todo el imperio romano, enfrentando persecución y dificultades. El impacto de la resurrección es evidente en los relatos de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos a los discípulos, antes temerosos y frustrados, ahora valientes y confiados, proclamando la buena nueva en Jerusalén, Judea, Samaria e incluso hasta los confines de la tierra. El cristianismo, inicialmente considerado una secta entre los judíos, se extendió rápidamente entre los gentiles. La resurrección fue el evento catalizador que hizo que el mensaje de Cristo trascendiera las fronteras culturales y geográficas y se convirtiera en una fe global. La victoria sobre la muerte fue el fundamento que sustentaba el mensaje de esperanza y vida eterna ofrecido a todos. Además, la resurrección de Jesús sentó una sólida base teológica para la misión de la Iglesia. No fue solo la historia de un hombre extraordinario, sino una así de que todos los seguidores de Cristo, a través del discipulado, también podrían experimentar esta victoria, la propagación de la fe cristiana. Por lo tanto, no se limitó a enseñar buenas lecciones morales o filosóficas, sino a compartir la promesa de una vida eterna y transformadora que solo se podía experimentar mediante la resurrección. Esta enseñanza de transformación espiritual es lo que impulsó a miles a seguir el camino de Cristo, dando lugar a una de las mayores expansiones religiosas de la historia. La resurrección de Jesús, a pesar de ser un acontecimiento central en la fe cristiana, ha recibido diversas interpretaciones a lo largo de la historia. En los primeros siglos, se consideraba un acontecimiento literal y transformador, que no solo demostraba la divinidad de Cristo, sino que también aseguraba a los cristianos la promesa de la vida eterna. Para los primeros cristianos, la resurrección de Jesús no era solo un acontecimiento histórico, sino la clave para comprender la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Creían que, al resucitar, Cristo había roto las cadenas de la muerte y ofrecido a todos la posibilidad de salvación y transformación espiritual. A lo largo de los siglos, diferentes escuelas de pensamiento dentro de la Iglesia comenzaron a ofrecer diversas interpretaciones del significado de la resurrección. Sin embargo, con la llegada de la Edad Media y el Renacimiento, el énfasis se centró en la resurrección como victoria sobre el pecado y la muerte, pero también como símbolo de renovación y purificación espiritual. Algunos teólogos comenzaron a centrarse más en las implicaciones morales y espirituales de la resurrección, como un llamado a vivir según las enseñanzas de Cristo, reflexionando sobre el impacto que ésta tuvo en la vida individual más allá de la vida de Cristo. En la época moderna, las interpretaciones de la resurrección han llegado a abarcar no solo sus dimensiones literales y espirituales, sino también las simbólicas y filosóficas. Con el auge de los enfoques críticos y académicos de la Biblia, algunas escuelas teológicas han interpretado la resurrección como símbolo de la lucha humana contra la muerte y la esperanza de transformación personal. Para estos pensadores, el milagro de la resurrección es más que un acontecimiento físico, representa la capacidad humana de superar los desafíos más difíciles y encontrar una nueva vida a través de la fe. Estas interpretaciones varían, pero todas giran en torno a la idea central de que la resurrección de Jesús sigue siendo un acontecimiento fundamental que moldea la vida cristiana y la cosmovisión de los cristianos a lo largo de los siglos. La resurrección de Jesús no es solo un acontecimiento pasado, sino una realidad viva que nos llama a una profunda transformación. Nos enseña sobre la victoria sobre la muerte, la esperanza de la vida eterna y la capacidad de renovación espiritual que podemos experimentar a diario. Jesús no resucitó simplemente para demostrar su divinidad, sino para invitarnos a vivir una vida nueva, con un propósito eterno e inmutable. Ahora, ¿es momento de reflexionar cómo ha impactado la resurrección de Cristo tu vida personal? ¿Te has permitido experimentar esta transformación espiritual? Si no, no esperes más. La resurrección es la clave para una vida de verdadera libertad, esperanza y paz. Si este contenido te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, para que puedas seguir recibiendo más mensajes transformadores como este. Comparte este artículo con tus amigos y ayuda a difundir el mensaje de Cristo.